Toda mi vida creí que ser fuerte significaba nunca llorar, nunca pedir ayuda, nunca rendirme. Hasta que conocí a ella, me mostró que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, sino de coraje. Y fue ahí, entre sus silencios y caricias, donde entendí que no tenía que cargarlo todo sola. Catherine siempre fue la mujer a la que todos llamaban cuando algo se rompía. En casa, en el trabajo, entre amigas. La que tenía respuestas, la que sabía mantener la calma cuando todo temblaba. La que nunca lloraba en público. No porque no lo necesitara, sino porque había aprendido que mostrar debilidad era una amenaza. Su madre se lo había repetido desde pequeña. No dejes que te vean débil, te van a destruir. Su vida estaba cronometrada. Se levantaba antes del amanecer, corría 10 kilómetros, respondía correos antes de que el resto despertara, resolvía crisis sin despeinarse, sonreía aunque su mundo interno fuera un grito ahogado. Catherine era respetada, incluso admirada, pero profundamente sola. Todo cambió el día que su departamento tuvo una fuga de agua y fue obligada a trabajar desde una cafetería cerca del parque. Lo odiaba. Odiaba no tener control. Odiaba que su laptop no cargara, que su café estuviera demasiado dulce, que su mesa no fuera silenciosa. Todo eso la irritaba, pero lo disimulaba como siempre, con una postura erguida y una mirada que nadie se atrevía a cuestionar. Ahí, entre tazas mal servidas y bocinas que reproducían jazz antiguo, la vio por primera vez. Una mujer sentada junto a la ventana, de cabello castaño claro, rizado, vestida con una blusa de lino color lavanda. Ella sonreía, no a nadie en particular. Simplemente sonreía al ver cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal. Tenía un libro en las manos, uno viejo y con notas pegadas en las páginas, y un vaso de té en la otra. Había algo en su expresión que a Catherine le molestó, pero no sabía por qué. Tal vez porque esa mujer parecía cómoda en su fragilidad, como si no le diera miedo estar sola, como si no necesitara escudos. Catherine intentó no mirarla. Fracasó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. ¿Quién era esa mujer que parecía tan ligera en un mundo tan denso? Lo supo media hora después. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó la mujer, señalando la silla vacía frente a Catherine. Está lleno y... me gusta esta esquina. Catherine dudó. Asintió. Está bien. Gracias, respondió la mujer con una voz serena. Me llamo Amelia. Catherine ni siquiera pensaba quedarse, pero no se levantó. Catherine. Amelia sonrió, y fue entonces cuando Catherine sintió que algo se abría dentro de ella. Una pequeña grieta, como una puerta que llevaba cerrada muchos años. No hablaron mucho ese día, pero no hizo falta. Amelia leía. Catherine fingía trabajar, pero su vista volvía constantemente hacia esos labios que mordían las páginas, hacia esas manos que pasaban hoja por hoja como si tocaran a alguien con delicadeza. Cuando Amelia se levantó, le dejó una nota doblada al lado del café de Catherine. Si algún día quieres no tenerlo todo resuelto, estaré aquí. Todos tenemos derecho a quebrarnos. Catherine la leyó una y otra vez, y por primera vez en años, lloró, silenciosamente, sin ruido. Solo unas lágrimas contenidas, resbalando por su mejilla, como una confesión muda al universo. Y ese fue el principio. Durante los días siguientes, Catherine intentó convencerse de que aquel encuentro con Amelia no había significado nada, que fue solo un momento, un cruce de palabras en una cafetería húmeda, una coincidencia que no tenía por qué alterar su vida. Pero las coincidencias que dejan una nota escrita a mano rara vez se olvidan. Guardó el papel en su agenda, entre hojas de cálculo y contratos. No podía evitar leerlo cada mañana,
como si fuera una especie de ancla o recordatorio de que alguien la había visto. De verdad la había visto. No como profesional exitosa, no como mujer resuelta, sino como lo que era detrás de todo, una persona agotada. Esa semana volvió 2 veces a la misma cafetería. Fingía que era casualidad, pero cada vez que entraba, su mirada se desviaba automáticamente hacia la ventana, hacia esa mesa, y una parte de ella se decepcionaba cuando no la veía ahí. El tercer día, ahí estaba, Amelia, con su té de menta, su cuaderno lleno de dibujos sueltos y una mirada que irradiaba calma. «Hola», dijo Catherine con torpeza, algo que no le ocurría nunca. «¿Te importa si me siento?» Amelia levantó la vista y sonrió con calidez. «Pensé que no regresarías». «Yo también lo pensé», admitió Catherine, bajando la mirada por un segundo. Se sentó frente a ella. Hubo un breve silencio. No incómodo, sino pausado. Como esos silencios que permiten que los sentimientos se acomoden. «¿Qué haces cuando no estás aquí?», preguntó Catherine, rompiendo el hielo. «Escucho a la gente», respondió Amelia. «Soy terapeuta». Catherine se tensó, casi imperceptiblemente. «Vaya, entonces lo tuyo es ver grietas». Amelia asintió, sin burlas. Solo verdad. «Me gusta más ver la luz que entra por ellas». Catherine no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con tanta honestidad emocional. Y menos aún a que eso no fuera incómodo. «¿Y tú?», preguntó Amelia. «¿Qué haces cuando no estás fingiendo tenerlo todo bajo control?» Catherine sintió que se quedaba sin aire, porque no era una broma, ni un juicio, era una pregunta real, una que nunca nadie se había atrevido a hacerle. «No sé», respondió con sinceridad. «No recuerdo cómo es no estar controlando algo». Amelia asintió despacio, sin presionarla. «Tal vez podríamos intentar no controlar algo juntas. Un café, por ejemplo. Una caminata. Una conversación sin metas». Catherine la miró, y en lugar de resistirse, como solía hacer con todo lo que no podía manejar, dijo: «Sí, me gustaría eso». Amelia asintió con una sonrisa que parecía sostener más de lo que decía. Esa tarde caminaron por el parque, hablaron de libros, de las tormentas que a Catherine le gustaban desde la ventana, pero no cuando la sorprendían en la calle. Amelia escuchaba como si cada palabra importara, como si Catherine no tuviera que demostrar nada. Cuando se despidieron, Catherine no quiso volver a casa. Se quedó sentada en una banca mirando el cielo nublado. Por primera vez en años, sintió algo parecido a descanso. No felicidad, no euforia, solo una calma tibia. Y en su pecho, ese miedo aún latente, el miedo de que, si se permitía sentir, algo dentro de ella se rompería para siempre. Pero Amelia había dicho que no era malo romperse. Tal vez tenía razón. El tercer encuentro no fue planeado, o al menos, eso se decía Catherine. Pero lo cierto es que esa mañana, después de una reunión en la que tuvo que defender una idea que ni siquiera creía suya, lo único que deseaba era silencio. Silencio. Y tal vez esa voz suave que no exigía nada. Entró a la cafetería con paso firme, como si estuviera ahí por casualidad. Amelia ya estaba sentada, dibujando con un lápiz desgastado en su libreta. ¿Día difícil?, preguntó sin levantar la vista. Catherine se sentó sin responder. Se quitó el saco como si pesara 1 tonelada y dejó caer el cuerpo en la silla, con una exhalación larga, como si por fin pudiera rendirse sin que el mundo se viniera abajo. «Hoy no quiero ser fuerte», murmuró. «Hoy solo quiero no fingir». Amelia cerró su libreta, despacio, como si cerrara también el ruido del mundo.
entonces no lo seas. Catherine la miró, sus ojos cansados por dentro. Sentía que todo su cuerpo era una fachada mal construida. Una carcasa. ¿Y si me rompo? Amelia la miró, con esa calma que se parecía más al amor que a la compasión. Aquí nadie te va a recoger a pedazos, solo me voy a sentar contigo, hasta que sepas que puedes sostenerte de nuevo. Catherine no dijo nada, no podía. Todo dentro de ella quería llorar, pero su cuerpo no lo recordaba. Tenía tanto tiempo conteniéndose que incluso el llanto se le había oxidado. Amelia tomó su mano. Fue un gesto sutil, lento, respetuoso, como si no buscara sanar nada, solo acompañarla en su caos. Cuando era niña, susurró Catherine, más para sí misma que para Amelia. Me caí frente a todos en el colegio. Me raspé las rodillas. Sangraban. Me dolía. Pero mi madre me levantó de golpe y me dijo: «No llores, que no te vean. Enderézate». Amelia apretó su mano suavemente. «¿Y tú qué querías hacer?» «Quedarme en el piso», admitió Catherine. «Que alguien me abrazara, que me dijeran que estaba bien llorar». Una pausa. «Nunca nadie lo hizo», agregó, con un nudo en la garganta. Amelia se inclinó levemente y con una voz apenas audible le susurró: «Entonces déjame ser la primera». Catherine cerró los ojos. Sintió algo cálido subirle al rostro. No era vergüenza, era alivio, y miedo, y ternura, todo junto. No lloró aún, pero por dentro algo empezaba a descongelarse. Pasaron la tarde ahí, sin prisas. Amelia hablaba poco, lo justo. A veces solo leía fragmentos de libros, a veces simplemente miraba por la ventana. Le enseñaba sin decirlo que no siempre hay que llenar el silencio con palabras, que hay silencios que también curan. Cuando Catherine volvió a casa esa noche, se descalzó con lentitud. Se preparó una taza de té que no necesitaba, y frente al espejo se permitió mirarse sin juicio. «No tengo que poder con todo hoy», dijo en voz baja. Y por primera vez esa frase no le pareció una derrota. Le pareció un comienzo. Catherine nunca había permitido que alguien la mirara tanto tiempo. No sin apartar la vista. No sin tensarse. Estaba acostumbrada a controlar su lenguaje corporal, su tono de voz, sus emociones y, sobre todo, su mirada, porque sabía que en los ojos vive lo que uno no se atreve a decir. Pero Amelia la miraba diferente, no con lástima, no con curiosidad. La miraba con una suavidad peligrosa, como si pudiera desnudar su alma con solo un gesto, y no huir al ver lo que había ahí dentro. Era sábado. Catherine había aceptado caminar con ella por un sendero natural a las afueras de la ciudad. Al principio, como siempre, mantuvo una postura rígida. Había llevado su mochila con botiquín, agua filtrada, 2 mudas de ropa y hasta un cargador portátil, como si el bosque fuera una sala de juntas. Amelia, en cambio, apenas traía una libreta, una fruta y una sonrisa. ¿Siempre planeas todo?, preguntó mientras subían una pequeña colina cubierta de hojas secas. Si no lo hago, todo se desmorona, respondió Catherine con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. ¿Y quién sostiene lo tuyo cuando tú estás ocupada sosteniendo todo lo demás? Catherine la miró. Por un segundo le dieron ganas de responder: nadie. Pero no quería sonar como víctima, lo detestaba. Amelia se detuvo bajo un árbol y se sentó. Catherine hizo lo mismo. El sol se filtraba entre las ramas y pintaba sus rostros con manchas de luz dorada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Amelia sin rodeos. ¿Qué? ¿Cómo me miras cuando olvidas defenderte? Catherine frunció el ceño, confundida. ¿Me defiendo? Todo el tiempo, respondió Amelia con ternura, no con juicio. Con tus respuestas perfectas,
con tus gestos calculados, con tu sonrisa educada. Pero cuando te olvidas de todo eso, tus ojos cambian. Te vuelves tan... tú. Catherine bajó la mirada, expuesta. No estoy acostumbrada a que me vean así. No te preocupes, dijo Amelia, acercándose apenas. No estoy aquí para herirte. Estoy aquí para verte. Solo eso. Ese solo eso fue más poderoso que cualquier promesa de amor. Catherine sintió como sus hombros, siempre erguidos como una armadura, se aflojaban un poco, como si su cuerpo empezara a creer que tal vez no tenía que estar en guardia con ella. Amelia sacó su libreta y comenzó a dibujar. «¿Qué haces?», preguntó Catherine. «Tu mirada», respondió sin dejar de trazar. «Quiero recordarla así, justo como ahora, cuando te estás permitiendo ser». Catherine no respondió, solo respiró. Lento, libre. Y por primera vez, sintió que tal vez ser vista no era tan aterrador como había creído toda su vida. Tal vez hasta podía ser hermoso. No hubo tragedia, no murió nadie, no hubo un terremoto, ni una despedida, ni un despido, ni una traición. Pero Catherine colapsó, sola, en medio de una tarde de domingo, cuando todo parecía normal. A veces es así, el cuerpo aguanta tanto durante tanto tiempo, que termina rompiéndose en los días más tranquilos. Todo comenzó con una sensación en el pecho, un nudo. Después la garganta le ardía, no sabía si era angustia o cansancio. Quiso dormir, pero su mente no callaba. Quiso salir, pero las piernas no se lo permitieron. Era como si algo dentro de ella hubiera dicho, «Basta». Tomó el celular y sin pensar demasiado, le escribió a Amelia. «Puedo verte. No estoy bien». El mensaje fue tan simple como brutal. Era la primera vez que Catherine admitía algo así. Sentía que estaba exponiéndose como nunca antes, como si le arrancaran la máscara que llevaba desde niña. Amelia no tardó en responder. «Ven, estoy en casa. No tienes que hablar si no quieres». Media hora después, Catherine estaba en la puerta del pequeño departamento de Amelia, en una zona tranquila de la ciudad. Nunca antes había estado allí. Le temblaban las manos cuando tocó el timbre. Era como si cada segundo la empujara más cerca de una versión suya que no conocía. Amelia abrió y no dijo nada. No preguntó qué había pasado. Solo la abrazó. Ese abrazo fue lo que quebró todo. Catherine se aferró a su cuerpo con una necesidad que le dolió. Sintió que su pecho se abría como una presa rota y sin poder contenerlo, lloró. No una lágrima, no dos. Sollozos, respiraciones entrecortadas, lágrimas antiguas, llantos que venían de lugares olvidados, como si su niña interior, esa que nunca había podido llorar por la rodilla raspada, por el miedo, por la soledad, lo hiciera por fin. Y Amelia no soltó, no dijo ya pasó, no dijo tranquila, no intentó calmarla, solo sostuvo, solo estuvo. Después de un rato, cuando el llanto empezó a ceder, Catherine murmuró algo que le salió con la voz temblorosa. «Me siento ridícula». Amelia la separó un poco y la miró a los ojos, firmemente. «No lo vuelvas a decir. Llorar no es ridículo. ¿Sabes qué es ridículo? Que hayas tenido que cargar tanto sola durante tanto tiempo». Catherine cerró los ojos y otra lágrima cayó. «Nunca me dejaron llorar. Ya no estás donde no te dejan», susurró Amelia. La llevó al sofá, le sirvió un té de lavanda y se sentó a su lado, tomándole la mano como quien sabe que las manos también pueden hablar. Pasaron horas sin hacer mucho. Catherine lloró un poco más. Rió entre lágrimas. Se desahogó. Contó cosas que jamás había dicho. Amelia no interrumpía,
no corregía, no analizaba, solo escuchaba. Cuando la noche cayó, Catherine se sentía cansada. Pero no como antes, no ese cansancio que agota el alma, sino uno que alivia, como después de soltar un peso inmenso que uno ya no necesita cargar. Antes de irse, mientras se ponía el abrigo, se detuvo en la puerta. «Gracias por no asustarte de lo que viste». Amelia se acercó, tocó su rostro con ambas manos y dijo con voz baja: «Gracias a ti por dejarme verte de verdad». Catherine la miró por unos segundos y, sin pensarlo, la besó. Fue un beso lento, sentido, casi torpe de tan sincero. No tenía prisa, no buscaba esconder nada. Era el tipo de beso que nace cuando dos vulnerabilidades se reconocen. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Catherine durmió profundamente. No porque lo hubiera resuelto todo, sino porque alguien le había demostrado que no tenía que hacerlo sola. Aquella noche no hubo sueños, solo un descanso profundo. Catherine despertó en su propio departamento con una calma extraña. El cuerpo le pesaba, sí, pero ya no con el peso del mundo encima. Era como si algo se hubiera desanudado dentro de ella, como si al fin hubiera soltado un costal que no le correspondía cargar sola. Recordó el beso. Le vino a la memoria como una ráfaga cálida entre el pecho y la piel. No era nerviosismo, era otra cosa. Era ternura, deseo contenido y una sensación que le era desconocida, seguridad. Por años había confundido la fortaleza con el control, el amor con el deber y la intimidad con el miedo a ser vista. Pero ese beso no fue una transacción emocional ni un desahogo momentáneo. Fue una especie de pacto silencioso entre dos almas dispuestas a cuidarse sin condiciones. Catherine pasó la mañana en pijama. No revisó correos, no limpió la cocina como solía hacer con ansiedad. Solo se preparó un café y dejó que la música suave llenara el espacio. De fondo, sonaba un piano melancólico. Por primera vez en mucho tiempo, su departamento no le pareció frío. Ese mismo mediodía recibió un mensaje. Amelia. No hace falta que digas nada. Solo quería decirte que me encantó verte así, sin armadura. Espero que hoy también te des permiso de no ser fuerte. Catherine sintió un escalofrío, uno de esos buenos, uno que hace que el cuerpo sepa que algo importante está empezando. Tomó su abrigo y caminó hasta la librería del centro. No necesitaba nada en particular, pero quería sentir el mundo sin prisa. Al llegar, vio a Amelia sentada en el rincón de lectura. La misma postura de siempre. Cuaderno en mano, té cerca. Pero cuando la vio, algo en su mirada cambió. Catherine se acercó. Se sentó frente a ella sin hablar, como si el silencio fuera parte del lenguaje entre ambas. Y entonces, algo inusual ocurrió. Catherine apoyó la cabeza sobre el hombro de Amelia. Así, en público, en paz. Amelia no dijo nada. Solo deslizó su mano por el cabello de Catherine, con esa ternura que no necesita explicación. Era la primera vez que Catherine mostraba una versión de sí misma que no estaba compuesta, que no buscaba impresionar, ni defenderse, ni resistir. Solo era ella. Ella, con ojeras, sin maquillaje, con el alma abierta y los hombros por fin descansando en otra persona. ¿Sabes?, murmuró Catherine, con voz baja. Siempre me ha dado miedo dormir acompañada. Me cuesta soltar. Me cuesta no estar alerta. No tienes que dormir conmigo, respondió Amelia con dulzura. Solo quiero que sepas que si algún día decides hacerlo, no voy a pedirte que estés bien. Solo quiero que duermas, sin tener que cuidar nada. Catherine la miró. A veces el amor llega sin ceremonia, sin grandes declaraciones, sin promesas vacías. Solo aparece
Se sienta contigo y espera a que estés lista. Esa noche, Catherine no durmió en su casa, pero tampoco en la de Amelia. Durmió en una pequeña habitación que Amelia había preparado en silencio, con una manta suave, luz cálida y un letrero escrito a mano sobre la mesita de noche. Bienvenida a descansar. Catherine se acostó, cerró los ojos y por primera vez en muchos años durmió sin miedo, no por lo que tenía, sino por lo que ya no necesitaba llevar encima. Catherine despertó con el sol entrando en forma de líneas doradas por la cortina. No se sobresaltó, no se levantó de golpe para revisar pendientes ni correo. Solo abrió los ojos, se permitió sentir el calor de la manta sobre su piel y respiró, lento, tranquilo, como si todo dentro de ella le dijera: hoy no tienes que sostenerlo todo. Amelia no estaba en la habitación, pero había una taza de té caliente sobre la mesita, una de esas con aroma suave y notas de vainilla. Al lado, un pequeño papel doblado. No se espera nada de ti hoy, solo que existas, y si quieres, que compartas el día conmigo. Ah, Catherine sonrió, una sonrisa de esas que apenas se notan, pero que hacen temblar un poco el pecho. Se levantó y fue a la sala. Amelia estaba sentada en el suelo, con los pies descalzos, rodeada de libros, bocetos y plantas pequeñas. El ambiente olía a lavanda, papel viejo y calma, mucha calma. «Dormiste profundo», dijo Amelia sin dejar de dibujar. «Como no dormía desde que era niña», respondió Catherine, sentándose cerca, sin pedir permiso. Ya no hacía falta. «¿Sabes qué es lo más hermoso de ti?», preguntó Amelia. Catherine levantó una ceja. Estaba a la defensiva, aunque intentaba disimularlo. «¿Qué?». «La forma en que te estás permitiendo no ser perfecta, verte cansada, verte humana. Me parece increíblemente valiente». Eso la desarmó. Catherine bajó la mirada y jugueteó con sus dedos. Había pasado la vida entera siendo reconocida por su fuerza, por su capacidad de mantenerse en pie, por su control, pero nadie jamás la había elogiado por soltar hasta ahora. «Me da miedo», susurró, «que si dejo de ser fuerte, nadie me quiera». Amelia dejó el lápiz a un lado y le tomó las manos. «A mí me gustas más cuando eres real que cuando eres fuerte». Catherine sintió que sus ojos se humedecían. No lloró, pero tembló, porque esas palabras tocaban una herida vieja, una herida que venía de muchos años atrás, de una niña que aprendió que solo sería amada si lo hacía todo bien, si no molestaba, si era útil. «No sé ser otra cosa», confesó. «A veces siento que si dejo de estar alerta, algo malo va a pasar». «Entonces empecemos despacio», propuso Amelia. «Hoy, por ejemplo, no vas a planear nada. Vamos a salir sin destino, sin horarios, solo tú y yo, y un día que no te pide nada». Salieron caminando por la ciudad como si no tuvieran historia. Catherine llevaba una mochila vacía, por primera vez. Amelia compró 2 helados y eligió sentarse en una banca cualquiera, sin estrategia. Hablaron de tonterías, de películas mal dobladas, de los nombres ridículos de los perfumes, de lo absurdo que era fingir que todo siempre está bajo control. Y Catherine, sin darse cuenta, rió una risa honesta, casi infantil. Le dolió un poco la mandíbula. Hacía tanto que no reía así. Amelia la miró como quien atesora un milagro pequeño. «Ese sonido, deberías regalarlo más seguido al mundo», dijo. «Ese sonido no sale fácil», admitió Catherine. «Lo sé. Por eso es tan valioso». Esa noche, ya de regreso en su departamento, Catherine escribió en su diario. No era algo que hiciera, pero sintió la necesidad y solo anotó una frase. «Hoy descubrí que no siempre tengo que ser la fuerte y que alguien me siga queriendo, incluso así, me está cambiando la vida». Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió, otra vez, sin armadura. Pasaron algunos días.
y algo empezó a cambiar dentro de Catherine, no de golpe, no como una revelación súbita, era más bien un movimiento interno, como cuando una raíz crece bajo la tierra en silencio, hasta que un día florece sin que nadie lo note. Una tarde, mientras caminaban por una galería de arte independiente, Catherine se detuvo frente a una pintura abstracta. Eran trazos caóticos, pero con colores vivos. Se acercó como si viera su propio reflejo. «¿Qué ves?», preguntó Amelia. «Alguien que sobrevivió al caos», respondió Catherine sin pensarlo, «pero también alguien que no quiere que toda su historia empiece ahí». Amelia asintió. No necesitaba añadir nada, porque esa frase tenía un peso que solo quien ha vivido batallas internas entiende. Durante años, Catherine se había definido por el dolor, por lo que resistió, por lo que cargó, por lo que no permitió que la rompiera. Y aunque esa historia la había forjado, también la había limitado. No recordaba cuándo fue la última vez que se había descrito por lo que disfrutaba y no por lo que soportaba. Esa noche, mientras cenaban en el departamento de Amelia, Catherine se atrevió a abrir un nuevo capítulo. «Siempre hablo de lo que me dolió», dijo, moviendo el tenedor distraídamente. «Pero no quiero que esa sea mi identidad para siempre. No quiero que lo que me rompió defina lo que soy ahora». Amelia la miró con ternura. Apoyó el codo en la mesa y sostuvo su barbilla con la mano, como si estuviera admirando una obra de arte en movimiento. «¿Y qué serías si el dolor no fuera el principio de tu historia?» Catherine se quedó en silencio. Esa pregunta la atravesó como un relámpago. «Creo que sería alguien que ama el viento, las películas viejas, los postres de limón y las tardes nubladas», empezó a decir con timidez. «Alguien que aún se asombra con las luces de los árboles en diciembre, que le gusta bailar sola en casa, que aún recuerda el olor del champú de su abuela». Amelia sonrió, se acercó y apoyó su frente contra la de Catherine. «Entonces empecemos a escribir esa historia, la de la Catherine que existe más allá de todo lo que la hirió». «¿Tú quieres quedarte para ver esa versión de mí?» «Number, quiero ayudarte a descubrirla». Ese ayudarte no sonó a caridad ni a rescate, sonó a complicidad, a amor del bueno, al tipo de amor que no busca salvarte, sino sostenerte mientras tú misma te salvas. Después de la cena, Catherine se sentó en el suelo, rodeada de libros, música suave y luces tenues. Amelia le ofreció una hoja en blanco y le pidió que escribiera cosas que la hacían feliz, sin pensar demasiado, sin justificar. Lo primero que escribió fue: caminar descalza por la casa mientras alguien canta bajito en la cocina. Y después, que alguien me mire sin que tenga que explicar quién soy. Y finalmente, no tener que ser fuerte para que me amen. Esa noche, al irse a dormir, Catherine comprendió algo esencial. Su historia no empezaba en el dolor. Había empezado mucho antes. Tal vez en una risa, en un abrazo, en una mirada como la de Amelia. Y lo más hermoso de todo es que aún estaba a tiempo de reescribir el resto. Catherine se dio cuenta de algo inquietante una tarde cualquiera, mientras preparaba café en la cocina de Amelia. Nadie le había enseñado a recibir amor. Sabía cómo darlo, con hechos, con presencia, con soluciones. Sabía cuidar, sostener, resolver, incluso sacrificarse. Pero cuando alguien le ofrecía amor sin condiciones, sin exigencias, se quedaba inmóvil, como si no supiera dónde poner las manos. Y esa era la magia, y también el reto de estar con Amelia. Amelia no le pedía que hiciera nada, solo que fuera. Esa tarde, Amelia le preparaba una sopa mientras cantaba bajito una canción de Mercedes Sosa. Catherine, apoyada en el marco de la puerta, la observaba con una mezcla de ternura y miedo. El miedo no venía de Amelia. Venía de sí misma, de ese impulso automático de preguntarse: ¿qué hice para merecer esto?
¿Y cuánto durará antes de que me abandonen? Como si algo tan bueno no pudiera ser verdad. Amelia se dio vuelta y la vio ahí, quieta, con esa expresión de «quiero confiar, pero aún me duele el recuerdo de cuando no me cuidaron». «¿En qué piensas?», preguntó, secándose las manos con una toalla. Catherine bajó la vista. «Pienso que no sé recibir esto, que cada vez que eres buena conmigo, algo dentro de mí me dice que debo estar alerta, como si fuera una trampa, como si no pudiera durar». Amelia no se burló, no minimizó. Se acercó y puso ambas manos sobre los hombros de Catherine. «Nadie te enseñó, no es tu culpa». «No sé qué hacer con tanto cuidado», susurró Catherine. «No hagas nada, solo deja que exista». La llevó al sofá y le sirvió una taza de té caliente, sin decir más. Se sentaron juntas y después de un rato, Amelia le preguntó con voz suave: «¿Qué cosas no te enseñaron?». Catherine pensó mucho. «No me enseñaron a decir me duele sin pedir disculpas». «¿Qué más?». «No me enseñaron que podía pedir ayuda sin deberle algo a cambio». «¿Y?». «No me enseñaron que alguien podía quedarse, incluso cuando no soy útil». Amelia entrelazó sus dedos con los de ella. «Entonces lo aprenderemos juntas, lentamente, sin exámenes, sin exigencias». Catherine cerró los ojos. Sintió las lágrimas subir, pero no las contuvo esta vez. «¿Y si un día no sé cómo amar bien?». «Ese día me sentaré a tu lado y esperaremos juntas. No tienes que saber todo, no tienes que sanar sola, solo tienes que quedarte. Yo me quedo contigo». Y así fue como Catherine empezó a aprender las cosas que nadie le enseñó. Que el amor también es pausa, que los brazos pueden ser hogar, que no hay que merecerlo todo para recibirlo, y que a veces lo más valiente es no saber qué hacer, y aún así quedarse. Durante gran parte de su vida, Catherine había sido experta en irse emocionalmente de las conversaciones que dolían, irse físicamente cuando sentía que empezaba a depender de alguien, irse mentalmente cuando la vulnerabilidad tocaba la puerta. No porque no quisiera quedarse, sino porque le habían enseñado que quedarse era peligroso. Quedarse significaba confiar, y confiar era abrir el pecho, dejar expuesto el corazón y esperar que no lo aplastaran. Pero con Amelia todo era diferente. Una noche, después de compartir una cena tranquila, Amelia encendió una vieja lámpara de luz ámbar en la sala. La iluminación era suave, casi como una caricia en el aire. Puso un disco de vinilo con música instrumental y se sentaron en silencio, solo abrazadas, sin la necesidad de llenar los espacios con palabras. Catherine no sabía que podía sentirse tan a salvo sin hacer nada, sin tener que entretener, ni seducir, ni justificar. Solo estar. «¿Te das cuenta de que ya te estás quedando?», murmuró Amelia, sin abrir los ojos. Catherine giró lentamente la cabeza, recostada sobre el regazo de ella. «¿Qué?». «Tú. Siempre que algo se pone íntimo, tiendes a alejarte. Pero hoy no lo hiciste. Hoy te quedaste». Catherine tragó saliva. «Tengo miedo». «Eso es natural, pero estás aquí, a pesar del miedo. Eso también es amor». Silencio. Un silencio distinto esta vez, lleno de significado. Catherine se dio cuenta de que esa era una de las lecciones más difíciles para ella, quedarse sin tener certezas. No sabía si dolería después, no sabía si Amelia estaría para siempre, no sabía si su corazón sobreviviría a otro abandono. Pero quedarse no significaba firmar eternidades, significaba apostar por el presente. Y por primera vez, Catherine quería apostar. «¿Qué pasa si un día me da por huir otra vez?», preguntó con sinceridad. Amelia sonrió. «Entonces, te voy a escribir una carta.
y te la voy a leer en voz alta, para recordarte que puedes correr si quieres, pero que también puedes volver y que no te voy a cerrar la puerta. ¿Me vas a esperar? Te voy a cuidar el lugar. Esa noche, Catherine escribió algo en su celular antes de dormir, como un recordatorio personal. Una nota simple. Estoy aprendiendo a quedarme. Aunque me tiemblen las piernas, aunque la mente me diga que huya, estoy aprendiendo a quedarme, porque esta vez vale la pena. Y mientras dormía, abrazada a Amelia, entendió que el amor no siempre es un fuego que arde con intensidad. A veces es una brasa tibia, constante, paciente, que no exige nada, pero que abriga todo. Y quedarse ya no parecía una amenaza. Se había convertido en su nueva forma de respirar. Catherine había sido siempre la salvadora, la que resolvía problemas, la que calmaba el caos de otros, la que sabía qué decir cuando alguien lloraba, la que escuchaba sin esperar reciprocidad, y durante años creyó que eso era amor. Pero con Amelia, por primera vez, estaba aprendiendo que el amor no era salvar, era acompañar. Una tarde lluviosa, Catherine tuvo un mal día. El trabajo la abrumó. Una discusión con su hermana reavivó heridas viejas. Y de pronto, todo lo que había avanzado se sentía frágil, como si la paz que construía con Amelia pudiera deshacerse de un soplido. Llegó a casa empapada, sin paraguas, con los ojos al borde del llanto. Amelia la esperaba con sopa caliente y música instrumental. Pero Catherine ni siquiera alcanzó a decir hola. Soltó la bolsa en el suelo y dijo, casi como una súplica: «Hoy no quiero hablar. Solo, ¿puedo quedarme contigo?» Amelia no preguntó, no analizó, no ofreció soluciones, solo la abrazó. Y en ese abrazo, Catherine entendió algo profundamente nuevo. No necesitaba arreglarse para ser amada. Pasaron horas en silencio. Amelia acariciaba su cabello, a veces tarareaba algo sin letra, como si su voz supiera cómo envolver las grietas. Catherine se dejó sostener. Algo que antes habría confundido con debilidad, ahora se sentía como descanso. Cuando por fin Catherine habló, fue en susurros. Siempre pensé que el amor era cargar al otro, sostenerlo, sanarlo, ser útil. Pero contigo no tengo que ser útil, solo tengo que ser. Amelia besó su frente, con los ojos cerrados. Tú no eres un proyecto que hay que salvar, Catherine. Eres una mujer que está aprendiendo a vivir más ligera. Yo no vine a repararte, vine a estar contigo, mientras tú descubres cómo quieres vivir. Catherine apretó los labios, conteniendo la emoción. ¿Y si un día vuelvo a quebrarme? Me sentaré contigo. Y si no puedes hablar, cantaré. Y si no puedes levantarte, estaré al lado del suelo. No vine a levantarte, vine a no dejarte sola. Ese vine a no dejarte sola fue como un bálsamo. Le borró años de exigencia, de falsas nociones del amor, de esa idea de que si alguien no te salva, no te quiere. Amelia le enseñaba que el amor no era cargar, era caminar al lado. Esa noche, Catherine escribió en su libreta, la misma donde ahora registraba cada cambio sutil en su alma. Hoy no me salvaron, hoy me acompañaron, y fue 1000 veces más poderoso. Y así, sin promesas eternas ni grandes gestos, Catherine seguía cambiando. No porque alguien la transformara desde fuera, sino porque por fin ella misma se daba permiso de ser amada sin condiciones. No todos los días eran oscuros. Algunos amanecían con sol, con aire fresco y una ligereza en el cuerpo que Catherine no reconocía, pero agradecía. Eran esos días en los que despertaba antes que Amelia, caminaba descalza por el piso de madera y preparaba café tarareando bajito. Días en que no dolía respirar, en que su reflejo en el espejo
no se sentía una máscara. En uno de esos días, Amelia despertó y la encontró sentada en el alféizar de la ventana, envuelta en una manta, leyendo. Catherine levantó la vista y sonrió. «Hoy me siento bien», dijo sin más. Amelia caminó hasta ella y le besó la frente. «Hoy brillas». Catherine rió bajito. «No sé si es que estoy sanando o si solo aprendí a no pelear tanto con lo que siento». «Ambas cosas», respondió Amelia con convicción. Desayunaron juntas, rieron, salieron a caminar sin rumbo. Catherine se sentía llena, no de obligaciones, sino de vida. Durante años había temido esos momentos, porque le enseñaron que si uno se permite sentir alegría, algo malo viene después. Pero Amelia le repetía, una y otra vez: «No vivas con la guardia levantada por si acaso. Disfruta el ahora. La paz también merece espacio en tu cuerpo». Ese día fueron al parque. Catherine llevó un cuaderno y, mientras Amelia dibujaba, ella escribió cosas que antes no habría dicho en voz alta. No por vergüenza, sino porque ni siquiera sabía que las sentía. «Me gusta esta versión de mí, la que no necesita permiso para reír, la que no se justifica por estar feliz, la que se permite ser luminosa, sin miedo a que eso moleste». Después, caminaron por una feria local. Catherine le compró a Amelia un anillo hecho a mano con una piedra azul. «No es una promesa», aclaró Catherine, un poco nerviosa. «Es solo algo que quiero darte para que recuerdes este día en que me sentí fuerte, no por aguantar, sino por estar feliz sin culpa». Amelia lo aceptó con una sonrisa cálida y le tomó la cara con ambas manos. «Me enamoro de ti en todos tus días, pero estos, los luminosos, me llenan el alma». Catherine sintió el pecho expandirse. No era una mariposa, ni fuegos artificiales, era algo más profundo, como raíces creciendo en tierra firme. Esa noche, Catherine no escribió sobre el miedo, ni sobre el pasado. Escribió esto: «Hoy fui fuerte sin tensar el cuerpo. Hoy fui fuerte por bailar. Hoy fui fuerte porque amé sin armadura. Y alguien me amó así, sin tener que salvarme». Y así entendió algo más. No se trata solo de aprender a llorar. Se trata también de aprender a reír sin miedo. Y eso también es parte de sanar. La sanación no es una línea recta. Catherine lo aprendió por las malas. Hubo un día, después de semanas de calma, en que despertó sintiéndose ajena a sí misma. Todo le pesaba. No quería hablar, ni ver a nadie. Se sintió de nuevo como aquella mujer solitaria, rígida, a la defensiva, como si todo el avance se hubiera evaporado durante la noche. Y lo peor, no se reconocía. Miró el espejo y pensó: ¿y si esto era solo una ilusión? ¿Y si en realidad no he cambiado nada? ¿Y si soy esa mujer que no sabe ser amada? La ansiedad le cerró la garganta. Se vistió sin alma. No quiso ver a la Amelia ese día. Le mandó un mensaje corto: «Hoy no me siento yo. No quiero arrastrarte en esto». Amelia respondió con una sola línea: «No tienes que ser tú para que yo me quede». Catherine dejó el celular sobre la mesa y se quedó mirando la nada durante varios minutos. ¿Cómo era posible que alguien la amara incluso cuando ni ella podía soportarse? Más tarde, esa misma noche, escuchó un golpecito suave en la puerta. Era Amelia, con 2 sopas en bolsas térmicas, una cobija bajo el brazo y esa expresión que no juzga, que no interroga, que solo abraza. «No vengo a cambiarte el día», dijo, «solo a estar aquí, si me dejas». Catherine asintió. No dijo palabra, pero sus ojos se llenaron. Amelia la acompañó en silencio. Se sentaron en el suelo de la sala, compartieron la sopa sin hablar,
A veces, Catherine cerraba los ojos, intentando calmar la marea adentro. A veces respiraba hondo y se permitía no tener respuestas. «Me odio cuando estoy así», susurró, con la voz apagada. Amelia negó con la cabeza. «Yo número. Yo te entiendo, y si tú no puedes sostenerte hoy, te presto mis brazos». Una lágrima rodó por la mejilla de Catherine, y esta vez no la ocultó. Se permitió llorar delante de ella sin esconder el rostro, sin disculparse, sin tensar el cuerpo. Porque entendió que Amelia no necesitaba ver la versión compuesta, brillante o coherente. Le bastaba con verla real. Después de un rato, Catherine habló. «Tengo miedo de que un día te canses, de que estos días te agoten, de que digas, ya no más». Amelia respiró profundo, se acercó, le tomó el rostro con ternura y dijo: «Catherine, no te amo por cómo brillas. Te amo por cómo te permites estar en sombra también. Y si un día tú no te reconoces, yo te voy a recordar quién eres, sin exigencias, sin condiciones». Ese fue uno de los momentos más íntimos que compartieron. No hubo besos apasionados, ni caricias ansiosas. Solo dos almas compartiendo la oscuridad, sin miedo a perderse en ella. Y antes de dormir, Catherine pensó: si alguien se queda incluso cuando yo no puedo quedarme conmigo, eso no es suerte, eso es amor. Catherine había pasado la vida creyendo que para merecer amor debía hacerlo todo bien, ser paciente, ser razonable, ser útil, ser fuerte, como si amar fuera una especie de premio por buen comportamiento. Pero con Amelia estaba aprendiendo algo mucho más profundo, que también era posible elegir a alguien incluso en los días torpes, en los días ásperos, en los días donde el amor no salía perfecto, pero seguía siendo sincero. Una tarde cualquiera, discutieron. No fue una pelea destructiva, fue una de esas discusiones que nacen del cansancio, del miedo, de los viejos reflejos que uno arrastra sin querer. Catherine se cerró, respondió seca, sintió que debía protegerse, aunque Amelia no la atacaba. Amelia, por su parte, retrocedió unos pasos, no para alejarse, sino para no empujarla más. Después de unos minutos de silencio denso, Catherine se sintió mal consigo misma. «Lo arruiné, ¿verdad?», dijo, bajando la mirada. Amelia la miró con ojos suaves. «Number, solo estás aprendiendo, como yo, como todos. Pero fui cortante, fría. Y aún así, te elijo». Catherine frunció el ceño. No entendía cómo alguien podía seguir queriéndola en medio de su desorden emocional. «¿Aunque no me haya salido bien?», Amelia asintió, acercándose a ella. «El amor no es un examen. No tienes que sacar un 10 para quedarte conmigo». Y entonces Catherine lo entendió con una claridad que le erizó la piel. Amelia no esperaba perfección. Esperaba presencia. Y Catherine seguía allí, con miedo, sí, pero también con ganas de hacerlo distinto. «Yo también te elijo», susurró Catherine. «No solo cuando me haces sentir segura, o cuando todo está bien. Te elijo cuando me da miedo amarte, cuando me cuesta decir lo que siento, cuando no me sale bien». Amelia la abrazó, no con pasión desbordada, sino con ese tipo de abrazo que dice: «Sí, estamos cansadas. Sí, a veces fallamos, pero aquí estamos». Y esa noche, Catherine escribió en su libreta: «No hay que hacerlo perfecto para que sea verdadero. Hoy discutimos, hoy dudé, pero aún así, la elegí y me eligió, y eso también es amor». Dormir juntas después de un mal día fue distinto. No se trataba de una reconciliación cinematográfica, sino de una decisión constante. Quedarse, escuchar, cuidar, elegir otra vez.
Porque el amor no se sostiene solo con los días buenos. Se construye y se honra también cuando no nos sale bien. Pero aún así, seguimos eligiéndonos. Era un domingo lento, de esos donde el mundo parece ir más despacio y todo invita a quedarse en casa. La lluvia caía con suavidad en los cristales y Catherine estaba recostada en el regazo de Amelia, mientras ambas leían en silencio. Ninguna hablaba, ninguna necesitaba hacerlo. Y ahí, en esa escena tan simple y tan íntima, Catherine lo supo con certeza. Ya no tenía que ser fuerte todo el tiempo. No porque se hubiera rendido, no porque se hubiera roto del todo, sino porque ahora tenía a alguien con quien podía ser vulnerable sin miedo. La fortaleza ya no era una carga, era una elección, un estado del alma que podía alternar con descanso, con ternura, con llanto si hacía falta, y con alegría cuando volvía. ¿En qué piensas?, susurró Amelia, acariciándole el cabello. Catherine cerró el libro y apoyó su rostro contra su pecho. Pienso en cómo me acostumbré a que todo dependiera de mí, a que si no estaba bien, el mundo se caía. Y ahora sé que si me derrumbo, tú no me vas a juzgar, ni a dejar, solo vas a estar. Amelia la abrazó más fuerte, con amor que no necesitaba decorarse. Tú sigues siendo fuerte, Catherine, pero ahora sabes que esa fuerza también incluye pedir ayuda, también incluye decir, hoy no puedo. Y lo más increíble, agregó Catherine, sonriendo apenas, es que no me siento menos valiosa por eso, me siento más viva. Se quedaron abrazadas, mientras afuera la ciudad respiraba. Catherine pensó en todo lo que había dejado atrás, los días de ansiedad contenida, las noches fingiendo estar bien, las conversaciones donde daba más de lo que recibía, las relaciones en las que solo era valorada por lo que podía aportar. Y ahora, en los brazos de Amelia, sintiéndose sostenida sin tener que demostrar nada, se dio cuenta de que había llegado a un lugar distinto, un hogar. No un lugar físico, sino una persona, una presencia, un refugio. Gracias por quedarte, dijo Catherine en voz baja. Amelia sonrió contra su frente. Gracias por dejarme entrar. Esa noche, antes de dormir, Catherine escribió en su libreta la frase más sencilla y más poderosa de todas. Hoy no fui fuerte, y estuvo bien, porque te tengo a ti. Y con esa certeza en el pecho, cerró los ojos. Y durmió. No como quien escapa del mundo, sino como quien, por fin, se permite descansar dentro de él.